Bueno, muy buenos días, estudiantes de séptimo, del grado séptimo de la institución educativa Misael Pastrana Borrero de Sala Blanco, Huila. Reciban un caluroso saludo, darle la bienvenida. Vamos a profundizar un poco en los temas del mes de mayo, que iniciamos desde el 11 de mayo y las vías van hasta el 5 de junio. Una sugerencia de un padre de familia que me pareció pues supremamente importante. Hay dos temáticas nuevas. Uno es la del Imperio Romano y otro la de época medieval. Entonces, em, vamos a trabajar el tema. La metodología pues va a ser sencilla. Yo voy a estar subiendo unas presentaciones y a medida que pasan voy a estar explicando y este material se publicará en los grupos de WhatsApp. Muchas gracias, estudiantes, con toda la energía, todo el entusiasmo, animarlos con disciplina, con calendario en mano, para que por favor trabajemos. Hay unas semanas ya estipuladas en la parte superior de cada guía, está de qué día va a ir. Entonces, de manera muy organizada vamos a iniciar. En medio de la cuarentena vamos a volar con el conocimiento. Sean juiciosos que están para grandes cosas. Siempre les digo, mis poderosos estudiantes, y todo porque hoy es lunes con toda la energía. Entonces vamos a iniciar con el trabajo. Vamos a compartir acá, compartir contenido y iniciamos con la Edad Media. Entonces tenemos acá la Edad Media. Entonces es el periodo de la historia que va entre el siglo V y el siglo XV. Es importante resaltar que en el siglo V es cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Recordemos que se había dividido el imperio y el Imperio de Occidente cae, ¿no? Donde está Italia, Francia, Alemania, España, ese cae, quedando vigente el Imperio de Oriente, el Imperio de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino. Vamos a revisar ese proceso. Hablábamos que la Edad Media se le dice Edad Media porque está en la mitad. Está entre la Edad Antigua, que son los griegos, donde está Sócrates, donde está Platón, Aristóteles. Hay una producción intelectual enorme, grande, un crecimiento en la parte de comercio, en la parte cultural, en la parte filosófica. Entonces, por un lado está eso, viene la Edad Media, después de la Edad Media viene la época moderna. La época moderna, pues sus inicios a partir del siglo XV, cuando cae la Edad Media y continúa. Y de ahí en adelante ya es el imperio de la razón y el centro es el humano. Pero nos vamos a centrar, entre esas tres edades, vamos a centrarnos en la Edad Media. Listo, entonces hablamos de que esa Edad Media dura 1000 años y hay un estancamiento cultural muy fuerte. Entonces, revisemos las características. Hay una fragmentación del poder, ¿cierto? Entonces, por eso más adelante es que se crean los feudos, ¿no? Un feudal que tenía más de 1000 hectáreas y tiene unas personas a su cargo. Les da comida, les da un techo, pero nunca les da salario, ¿cierto? Una característica muy fuerte también de la época medieval es la influencia de la iglesia, ¿cierto? Entonces, muy fuerte. Recordaremos que más adelante vamos a ver lo de las cruzadas. En cuanto a la vida cultural, hay que decir que hay un atraso enorme. Y todo se escribe en latín, ¿cierto? Todo está en latín. Y el latín muy pocas personas lo entienden, ¿cierto? Los sacerdotes y alguna élite de la nobleza. Pero en general nadie puede leer, nadie puede escribir, son muy pocas personas, es prácticamente un privilegio. Entonces tenemos un estancamiento, una época de oscurantismo enorme, que dura 1000 años, como si apagáramos las luces que estuvimos revisando. Me parece interesante porque hay un punto que les dejé de la época medieval, que es comparar el actual COVID-19 con la peste negra. Y efectivamente la peste negra es de la época medieval, entonces van a mirar las similitudes, las diferencias, bueno, también para hacer ese contexto. Dentro de la Edad Media se divide entre Alta Edad Media y Baja Edad Media.
La Alta Edad Media es donde inicia, ¿cierto? Más o menos siglo V al siglo XI, y la Baja Edad Media del siglo XII al siglo XV. Entonces aquí ya está especificado. Y hay unas características. La Alta Edad Media, entonces la economía es netamente pues agrícola, de subsistencia, no hay un interés por el comercio. Yo siembro productos de pan coger, lo que mi familia come ya. La sociedad de feudalismo como organización, el feudalismo recuerda que está el feudal, que es el dueño de las más de 1000 hectáreas, y están los siervos, que trabajan para techo y comida, pero no reciben salario ni nunca van a poseer un metro de tierra. En cuanto a la política, tenemos una monarquía limitada, compartida con la nobleza y el alto clero. Y tenemos la cultura, ¿no? Las ciencias estancadas, que ya hablamos ahorita, hay un declive de la cultura, eso. En la Baja Edad Media tenemos un resurgimiento ya de las ciudades, ¿cierto? Y se revitaliza un poco el comercio, se empieza a revitalizar un poco el comercio, es lento, gradual. El campo mantiene, en la parte de sociedad, el campo mantiene la sociedad estamental. Recuerden que estamental es que no se podía modificar. Si mi tatarabuelo es herrero, mi bisabuelo va a ser herrero, mi papá va a ser herrero, yo voy a ser herrero, y mis hijos ya sé que van a ser herreros, y así mismo mis nietos y bisnietos, ¿cierto? Entonces, no cambia, ¿no? Si yo soy hijo de, de la nobleza, pues seguiré con mis derechos de nobleza. Pero si soy hijo del siervo, pues seguiré siendo siervo de por vida. No había esa posibilidad que tenemos hoy de, por ejemplo, con el estudio, con el trabajo, con el comercio, ascender en la escena social, ¿cierto? En las clases. No, ahí eran totalmente estamental, no se modificaba y los cambios no se daban. No había una posibilidad de ascenso social. En lo político, hay un fortalecimiento progresivo de los reyes, ¿no? Ya vamos a ver ya más adelante la monarquía absoluta. Está también la guerra de los 100 años, ¿cierto? Y hay un desarrollo de las ciudades. En la cultura hay un progreso y desarrollo de importantes innovaciones técnicas, ¿cierto? Lamentablemente también tenemos que hablar de la Inquisición, donde fueron asesinados muchas personas acusados de hechicería y brujería. Bueno, tenemos también, por otro lado, acá, vamos a organizar la Alta Edad Media. Entonces, esa Alta Edad Media, ya aclaramos que era entre el siglo V y XI, ¿cierto? Se caracteriza por ser un mundo rural, ¿cierto? El campo. Hay una crisis agraria muy fuerte y una expansión agraria ya en los últimos siglos, entre el siglo IX y XI. Hay una soledad de invasiones. Hay que recordar aquí un término que ustedes van a leer en las copias que tienen, y es el término de los bárbaros. Los bárbaros actualmente ustedes creen que son las personas corajes, malvadas, pero el término originariamente lo que traduce es extranjero. Todo aquel que no supiera latín, todo aquel que no estuviera dentro del Imperio Romano era considerado un bárbaro, ¿cierto? Y dentro de esas poblaciones bárbaras, pues tenemos los pueblos germánicos, que es lo que actualmente es Alemania, que invadieron al Imperio Romano, ¿cierto? Siglo V. Están los musulmanes, ¿cierto? Los seguidores del Islam, de Alá, que más adelante se hablará, en el siglo VII. Y están también los vikingos. Los vikingos también eh, eh, invadieron a Europa entre los siglos VIII y XI. Entonces, esa parte también es importante. Recuerden que los vikingos están ubicados entre lo que es Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, para esa época, ¿no? Se caracteriza la época medieval porque hay mucha inseguridad. Imagínense ese gran imperio, pero estar siendo invadido permanentemente y con la zozobra de que lo invadieran. Entonces va a ser bien fuerte. Igual también recuerden que estábamos terminando un milenio, ¿no? Siempre al final del milenio hay ideas apocalípticas del fin de los tiempos y eso. Entonces, esa parte para revisarla. Relaciones de dependencia personal, ¿cierto? Entre el feudal, ¿cierto? El señor que ofrecía protección, la tierra, la casa, y están los vasallos, ¿cierto? Los siervos que le juraban fidelidad a ese gran señor feudal, ¿cierto? Entonces, eso más adelante, desde ahí ya empieza a fortalecer lo que es el feudalismo. La Alta Edad Media de Europa, entonces hay una disminución de la población,
hay un abandono de las tierras de cultivo, hay crisis agraria, pero en siglo noveno y XII más o menos hay un aumento de la población y hay una roturación de nuevas tierras. Roturar es arar la tierra. Si aramos la tierra, si llegamos a arar la tierra hay una mayor productividad, ¿cierto? Mejores técnicas en la agricultura. Hay oleadas de invasiones, ya hablábamos, inseguridad, relaciones de dependencia personal entre los señores feudales y los siervos o vasallos. Listo, entonces hechos característicos de la Alta Edad Media. Entonces hay un legado muy importante de los romanos, del cristianismo, ¿cierto? También los germanos en medio de sus invasiones también dejan algún legado, ¿no? Entonces hay una mezcla. Es una sociedad rural, hubo intentos de revivir el antiguo imperio romano a través del imperio carolingio, ¿cierto? Carlos Magno, y el Sacro Imperio Romano Germánico y la permanencia del Imperio Romano Oriental o Bizantino como conservador de la cultura grecorromana, la aparición del feudalismo. Como veíamos, un tema importante es el Imperio Romano. Ustedes aquí ven el Coliseo Romano donde luchaban los gladiadores, restos, las ruinas, una edificación supremamente importante para ellos en la época. Los reinos bárbaros, ya dijimos que los bárbaros son todos aquellos extranjeros. Con la caída del Imperio Romano, cae en el 476 DC, quiere decir después de Cristo, ¿cierto? Eso es el siglo V. Los pueblos bárbaros reinan sobre la mayor parte de Europa. Todo el flanco oriental, bueno, casi toda Europa está en manos ahora de los bárbaros. Y el Imperio Romano de Occidente cae. El único que queda vivo es el Imperio Oriental o el Imperio Bizantino, que más adelante comentaremos. ¿Quiénes ahora dominan? Entonces, el reino franco en Francia, el reino visigodo en España, los anglosajones en Inglaterra y los ostrogodos en Italia. Establecidos en sus nuevos dominios, los reinos bárbaros comenzaron a combinar sus propias costumbres con las legadas por Roma. Ejemplo de ello es que sus reyes se convierten al catolicismo y se hacen sus fuertes defensores. Características de los bárbaros. Entonces, los bárbaros, recuerden que es el término para señalar a los que eran extranjeros al Imperio Romano. Son agricultores y ganaderos, familias de carácter patriarcal, poseían una monarquía electiva, religión politeísta y naturalista. Politeísta eran varios dioses, pero recordemos que más adelante se convierten al catolicismo. Utilizaban el trueque intercambio, no había mucho dinero. Recuerden que el comercio es muy limitado, entonces intercambio. Si yo tengo té para la época, lo puedo intercambiar por otras cosas que llegue a necesitar. Poseían leyes orales